Hola a todos, espero que estáis bien. الفيديو تاع اليوم راح نتعرفوا على المصطلحات الوحدة الثانية للغة الإسبانية بكالوريا 2020. En nuestra clase de hoy vamos a aprender el vocabulario del segundo ámbito, que sería el ámbito educativo. En este ámbito tenemos 7 títulos. En cada título tenemos algunos sinónimos, antónimos, sustantivos, adjetivos y verbos. هذه الوحدة لدينا 7 عناوين، في كل عنوان لدينا مجموعة من المصطلحات المرادفات والأفراد. Empezamos con el verbo estudiar, el sustantivo el estudio, el adjetivo estudiante. Enseñar la enseñanza, enseñado, يعلم. Conocer, conocimiento, conocido. Saber, el saber, sabio. Utilizar, la utilización, utilizado, استعمال. Educar, la educación, educativo, o podemos también decir educado. Aprender, aprendizaje, aprendido, يتعلم. Preguntar, la pregunta, preguntado, يسأل. Responder, la respuesta, respondido, يجاوب. Explicar, la explicación, explicado, يشرح. Memorizar, la memoria, memorizado, يتذكر. Buscar, la búsqueda, buscador, يبحث. Cuidar, el cuidado, cuidadoso, يعتني. Reciclar, el reciclaje, reciclado, تحويل. Ignorar, la ignorancia, ignorante, الجهل. Ahorrar, el ahorramiento, ahorrador. Usar, el uso, usario. Capacitar, la capacidad, capaz. Alcanzar, alcance, alcanzador. Favorecer, el favor, favorecidor. Recordar, el recuerdo, recordado. Gozar, el gozo, gozoso. Contaminar, la contaminación, contaminado. Romper, el rompimiento, roto, يكسر. Requerir, el requerimiento, requeridor, يطالب. Desafiar, el desafío, desafiador, يتحدى. Extinguir, extinción, extinguidor, يطفئ. Amparar, el amparo, amparador, يحمي. Quemar, quemadura, quemado, يحرق. هكذا نكون أنهينا مع مصطلحات. الآن سنرى بعض المرادفات والأضداد للوحدة الثانية. Así terminamos con el vocabulario. Empezamos con los sinónimos. El aprendizaje es el sinónimo de la enseñanza, التعليم. Elegir es el sinónimo de escoger, يختار. Apoyar es el sinónimo de ayudar, يساعد. Obligar es el sinónimo de forzar, يجبر. Daño es el sinónimo de prejuicio, الخطر. Terminar es el sinónimo de acabar. Disminuir es el sinónimo de reducir. Ahorrar es el sinónimo de economizar. Bajar significa aumentar. Objetivo es el sinónimo de un meta, هدف. Arrojar significa echar. Cambiar es el sinónimo de transformar. Solventar es el sinónimo de solucionar. Ocurrir significa pasar. Combatir es el sinónimo de luchar. Iniciar es el sinónimo de empezar. Lograr es el sinónimo de triunfar, النجاح. Una idioma es una lengua. Conservar significa mantener, يحتفظ. Encontrar significa hallar, يجد. Quemar significa calentar, يحرق. Evitar significa eludir, يتجنب.
Profundo es el contrario de superficial. Ahorrar es el contrario de gastar. Olvidar es el contrario de recordar. Capaz es el contrario de inepto. Gustar es el contrario de odiar. Abierto es el contrario de cerrado. Construir es el contrario de demoler. Cubrir es el contrario de descubrir. Separar es el contrario de unir. Dificultad es el contrario de facilidad. Olvidar es el contrario de recordar. Aceptar es el contrario de rechazar. Quitar es el contrario de devolver. Dar es el contrario de recibir. متنسوش الفيديو القادم إن شاء الله راح يكون على مصطلحات الوحدة الثالثة. Es todo. Si tenéis dudas o preguntas, dejadme un comentario. Y no olvidéis de ver nuestra página de Instagram. Adiós chicos, hasta pronto.